Ataques contra la población civil, toma de rehenes o el bloqueo de las labores humanitarias son algunas de las violaciones que han marcado este actual conflicto entre Israel y Hamás. Son atrocidades que escalan la violencia de una guerra que ya por sí sola es cruda, como ocurre con todos los conflictos armados. Lo analizamos con Javier Ruiz, experto en Derecho Penal Internacional y consejero encargado de la defensa de la Corte Penal Internacional. Señor Ruiz, gracias por estar con nosotros. El mundo en este momento mira con particular atención el ataque que sufrió un hospital en la ciudad de Gaza. Hamás culpa a Israel, mientras que Israel, con respaldo de Estados Unidos, dice que no fueron ellos. Aunque no hay consenso sobre la responsabilidad del ataque, la condena global es unánime. Es un crimen de guerra. Sí, básicamente, buen día ante todo, Juan, un gusto saludarlos. Básicamente el ataque a la población civil, a las propiedades civiles, son un crimen de guerra. El derecho internacional público tiene una rama que es el derecho internacional humanitario o el llamado derecho internacional de los conflictos armados, el cual está comprendido por el llamado derecho de Ginebra y el derecho de La Haya. El derecho de Ginebra es el derecho que marca la protección de los civiles y la protección de propiedad civil en conflicto, y el derecho de La Haya es el núcleo del derecho que rige la conducción de las hostilidades, ¿no? Y en este sentido nos indican actos de ocupación, nos indica provisión de armamentos, como por ejemplo el tema de las bombas racimo, el tema de las armas químicas y armas biológicas y bacteriológicas. En términos de los crímenes de guerra, el ataque al hospital, como así también, es un crimen de guerra. Se podría decir también que puede llegar a ser un crimen de lesa humanidad. Lo único que no encuadra en esta calificación del Estatuto de Roma, del artículo 7, en términos que no se puede desentrañar la intención sistemática del ataque como parte de un ataque mayor. En términos de los crímenes de guerra, el artículo 8 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, lo menciona como una de las violaciones al crimen de guerra, lo relaciona directamente con las violaciones a los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, como si también habla de asesinatos, exterminios, tomas de rehenes y demás. Recordemos que el primer convenio es el que protege el primer convenio de Ginebra está protegiendo a los militares en campaña, el segundo, Fuerzas Armadas, náufragos, el tercero es el estatus que revisten los prisioneros de guerra, y el cuarto convenio de Ginebra es el que está protegiendo a la población civil. Bueno, es aquí donde encuadra el crimen de guerra el ataque al hospital, ¿no? Como parte de una población civil y como parte de un crimen de guerra en sí, ¿no? Perfectamente encuadrado en uno de los del artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Señor Ruiz, la justicia internacional, ¿qué puede hacer en este tipo de casos? Recordemos, por ejemplo, la Corte Penal Internacional emitió en marzo una orden de captura contra el presidente ruso Vladimir Putin por el otro gran conflicto que tenemos en marcha, la guerra en Ucrania, pero digamos que en efectos prácticos eso no ha tenido un impacto contra el mandatario o contra la propia invasión. Bueno, a ver, yo siempre digo que el derecho internacional o la justicia internacional no va a resolver cuestiones que la política internacional tiene que resolverlas. Sí, el efecto práctico más importante que ha tenido la orden de arresto de marzo de este año respecto del presidente de la Federación Rusa es hacerle a Putin el mundo mucho más pequeño, habilitar el ejercicio de la jurisdicción universal para cualquier país no parte del Estatuto de Roma, y existe, recordemos, la obligación el deber de cooperación de todos los 123 estados partes de la Corte Penal Internacional. O sea, si llega a ir por alguna razón, no fue a la cumbre de BRICS de Sudáfrica, ahora creo que está por viajar para China y eso. Eso respecto del tema que mencionó Juan, de Ucrania y Rusia. Ahora bien, me gustaría hacer una distinción. La Corte Penal Internacional es el organismo por el cual la expresión más acabada de la subjetividad penal internacional, el Estatuto de Roma del año 98, que entra en vigencia en el 2002, y por otro lado se encuentra la Corte Internacional de Justicia, que es donde se puede reclamar Estado A versus Estado P. Aquí también es donde yo veo que puede llegar a tener éxito un reclamo respecto de un genocidio o un intento de genocidio por este tema. ¿Y por qué lo digo?
Porque la Corte Internacional de Justicia, el genocidio está descrito, primero, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia es voluntaria, excepto que un tratado lo pacte. La Convención del Genocidio en el artículo 9 perfectamente lo está pactando a la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, cualquier Estado parte de la Convención, Israel lo ha ratificado en 1951 y Palestina lo hizo en el 2014 o 2015 creo, puede perfectamente demandar en la Estado A versus Estado B en la Corte Internacional de Justicia. Recordemos que en febrero del año pasado, Ucrania estatuyó procedimientos contra la Federación Rusa con argumentos en la Convención del Genocidio. Recordemos que esta convención y esta cláusula de competencia habilitó en el 2007 a Bosnia-Herzegovina a demandar a Serbia por el genocidio de Balcanes en la década del 90 y lo ha conseguido. Esta convención ha habilitado al caso de Gambia contra Myanmar por el genocidio del Rohingya. O sea, tenemos, y luego vino el año pasado el tema de Ucrania. Yo creo que en la Corte Internacional de Justicia es donde tiene mejor y puede instantáneamente hacerlo porque las dos partes son parte de la Convención del Genocidio. Ahora bien, señor Ruiz, sí. En la Corte, sí, dígame. Sí, un matiz muy pequeño, se nos está acabando el tiempo, pero sobre este tema. Hablando de plazos, la gente cuando habla de este tipo de conflictos, hay una percepción de que esta justicia internacional suele llegar ya años después de que ha pasado lo peor del conflicto. Sí, lo que sucede es que ahora, por ejemplo, toda esta desinformación y toda esta vorágine o esta dinámica de los hechos que tenemos obedece a que Israel está ejerciendo su legítima defensa. Entonces, estamos evaluando situaciones sobre la marcha. Yo creo que hay que ser muy prudente, como mencionó el fiscal de la Corte Penal Internacional la semana pasada, hay que evaluar los hechos y hay que ir despacio en términos de hacer evaluaciones y no evaluaciones apresuradas y sobre todo teniendo en cuenta que está empezando un conflicto, Israel está empezando a defenderse y tenemos latente una posible regionalización del conflicto, entonces por eso hay que ser muy prudente. Y eso es lo que hace que la justicia internacional necesite, al menos en la Corte Penal Internacional, ingresa un caso, se pone bajo situación preliminar y luego de ahí luego de establecer ciertas circunstancias fácticas, pasa a investigación formal y bueno, y después de ahí desandar el camino del procedimiento del Estatuto de Roma, ¿no? Es Javier Ruiz, experto en Derecho Penal Internacional y consejero encargado de la defensa de la Corte Penal Internacional. Muchísimas gracias por esa explicación y por su tiempo aquí en Directo América. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos aquí en Directo América de France 24.